Muy buenas tardes. Al ser las 6 de la tarde, en punto, de hoy día jueves 17 de marzo de 2022. Doy inicio a la sesión tutorial número 3 para el grupo 02 del curso de legislación turística y ambiental. Las invitaciones a la integración al curso, a la participación del evento, pues fueron entregadas con tiempo y, en fin, siente uno como que no llegan, no quieren participar de la sesión, no quieren unirse. Pues bien, en la unidad del modelo pedagógico indica que la participación en las autorías es totalmente libre, no tiene incluso ninguna penalización en el caso de que la persona estudiante decida no asistir. Bien, a mí lo que me preocupa es porque en realidad tenemos un examen acumulativo, no es un examen en el que haya partes del texto base del curso o de la temática que se estén previamente evaluando, sino que tenemos un examen omnicomprensivo de toda la materia del texto y del cuatrimestre. Muy bien, entonces con prácticamente una nula participación de estudiantes, damos inicio a la tutoría. Lo hago para que quede registrado el video y que quede constancia de que la UNED está cumpliendo con su cometido de entregar o realizar estos espacios de entregas pedagógicas para precisamente facilitarle a los estudiantes el acceso al conocimiento, a la información contenida en los textos base de curso. Y en este caso, pues el curso es legislación turística y ambiental. Tenemos definido para hoy, de acuerdo al cronograma de la materia, que está contenido en las orientaciones del curso, tenemos el tema 4, el estudio del tema 4. El tema 4 se llama turismo sostenible. En este capítulo, básicamente, lo que hacen los autores es, bueno, se puede llamar autoría, pero lo que hacen es compilar cuatro opiniones de personas calificadas que aparentemente tienen algún nivel importante de aporte para cuando se hizo la antología, y son don Ricardo Ureña Fonseca, don Rodolfo Lizano, Alberto López y don Hernán Ramírez, este último como presidente de Canatur. Vamos a ver, entonces lo que tenemos no es la opinión de los autores, sino la opinión de 4 personas que tienen algún grado de participación en la información que se genera con relación al concepto de turismo sostenible, al concepto de sostenibilidad. Entonces vamos a comentar brevemente lo que son los contenidos de estos cuatro aportes que lograron compilar los señores que formularon la antología, y a partir de ahí pues darle la posibilidad de que quizá de aquí a allá ya se haya incorporado alguna persona y exista la posibilidad de que pues se formulen algunas consultas. Bien, entonces tenemos como primer tema el aporte que hace don Ricardo Ureña Fonseca a partir de página 151 y conversándonos un poco sobre el turismo sostenible, y lo que hace don Ricardo es comentarnos un poco los antecedentes. Vamos a ver, el tema central de todo este curso y de la carrera de turismo sostenible es ese, la sostenibilidad. Y a pesar de que parezca relativamente sencillo poder tener una comprensión del significado de sostenibilidad, conforme pasa el tiempo y conforme se van ahondando en los temas, uno se va dando cuenta que la sostenibilidad es cada vez más un concepto omnicomprensivo y que se amplía cada vez más. De hecho, no podemos denominar hoy, 2022, marzo de 2022, sostenibilidad a lo mismo que hablábamos como sostenibilidad en la época en la que se hizo la antología, o hace 3 años, en el 2019, porque hoy estamos viviendo un poco, todavía seguimos viviendo un poco los efectos que ha causado la pandemia en el sector turismo, y sigue causando, y por lo visto va a seguirlos causando.
Entonces, es una situación que no es algo que está aplacado en este momento, sino que sigue latente, sigue causando efectos a nivel socioeconómico, a nivel empresarial, a nivel funcional, a nivel incluso hasta, por así decirlo, académico y dogmático, ¿verdad? Porque no podemos concebir hoy en día la sostenibilidad sin hacerle frente a un enemigo tan particular como lo es una pandemia causada por un virus, ¿verdad? Entonces, es una situación que realmente pues, nos pone a pensar y yo creo que nos permite replantear muchas cosas en lo que se refiere tanto a temas como a la funcionalidad del sector. Entonces, vamos a ver hasta dónde nos lleva. En ese sentido, vuelvo a hacer el comentario que he venido reiterando en el punto a que algunos de los conceptos y algunos de los temas que están contenidos en nuestro texto base del curso, pues se relativizan con el paso del tiempo, porque fue construida en el 2012 y a hoy, 2022, estamos hablando prácticamente de 10 años atrás. Sin embargo, hay cosas que nos permiten considerar todavía la vigencia, la utilidad y la importancia académica del texto. Básicamente en cosas como estas 4 compilaciones, que me parece a mí que tienen bastante presencia y creo que, perdón, creo que sí nos ayudan a dilucidar algún contenido importante. Empezamos entonces aquí con el texto base del curso, esta primera aporte que hace don Ricardo Ureña, en página 151, insisto, donde él prácticamente lo que hace es comentarnos los antecedentes del concepto de sostenibilidad turística. El primer concepto o el primer antecedente que él menciona es la cumbre de Estocolmo. Esta cumbre de Estocolmo tiene como tal vez principal antecedente el hecho de que por primera vez el colectivo humano, la gran cantidad de países que consideraron importante empezar a echarle un vistazo a los recursos medioambientales después de después de la guerra de Vietnam, pues que esto fue allá al principio de la década de los 1970, se dieron cuenta de que en realidad la vida del ser humano pues, resulta básicamente determinada por las condiciones del medio ambiente. Y en ese sentido, a pesar de que haya muy buenas ideas, muy buenos proyectos, en aquella época nada se podía lograr, no había un avance verdadero si no se cuidaba o se empezaba a proteger el medio ambiente. Ahí fue cuando adquirió particular relevancia el concepto de contaminación, porque la contaminación empezó a verse como tal vez el efecto más visible de la actividad antrópica, de la actividad del ser humano en un medio natural y los efectos que ella tenía a largo plazo. Entonces empieza a pensarse en la necesidad de ir construyendo un esquema de validez o de interpretación de esa realidad y de la naturaleza basados o en función del cuidado, la protección de los recursos ambientales. Entonces, este primer antecedente de la cumbre de Estocolmo de 1972, efectivamente llega a ser eso, un primer antecedente o el primer gran antecedente a partir del cual podría decirse que ahí nace el derecho ambiental y nace desde luego la principal preocupación por lo que es la sostenibilidad de los recursos medioambientales. La sostenibilidad todavía no se había visto como inmediatamente relacionada con la actividad turística, sino que esta ocurre después de un periodo en el cual el concepto de sostenibilidad se madura en el campo del derecho ambiental. Básicamente porque en el derecho ambiental los aportes que realizaron los principales técnicos y las personas que podían generar opinión técnica sobre digamos, conceptos tan claves como la conservación de los ecosistemas, la teoría ecosistémica,
las cadenas antrópicas, las cadenas tróficas, lo que es la destrucción a determinado plazo de recursos forestales, el tema de la tala ilegal, el tema del cambio de uso de los suelos, el tema de la deforestación a gran escala, cuando ya empezaba apenas allá en Brasil a darse este efecto dañoso sobre la selva amazónica, y algunos otros elementos que ya presentaban un poco de indicio de lo que era o lo que podía ser esa actividad dañosa de la contaminación. De hecho, el término contaminación no solo nace ahí como un efecto adverso directamente causado por el ser humano, sino que también se señala como el principal, tal vez, elemento que tenía que contrarrestarse, que tenía que manejarse, administrarse, para no causar una destrucción definitiva de ciertos ecosistemas y, desde luego, la reaparición de ciertas especies de vida silvestre, incluso especies animales, perdón, que ya habían empezado a dar señas de desaparición. No en vano, en esos momentos fue cuando se empezó a crear, se le empezó a dar muchísima importancia a los datos poblacionales y se empezó a incorporar a los esquemas de negociación, de conversación y sobre todo en lo que se refiere a participación de contenidos técnicos de los temas, el concepto de especies en vías de extinción, especies amenazadas, especies relativamente protegidas, y la necesidad de crear con todo esto un lenguaje que permitiera identificar acciones concretas para contrarrestar las acciones que estaban propiciando la desaparición de recursos de la vida silvestre. Entonces, tenemos aquí un primer, y para ir avanzando, tenemos este primer antecedente, insisto, la Cumbre de Estocolmo de 1972, en la que nace el derecho ambiental, se especifican o se explicitan conceptos como la contaminación, el daño al ambiente, y sobre todo, tal vez lo más importante, se adquiere conciencia de lo que es la capacidad que tiene el ser humano para destruir elementos de la naturaleza. Y entonces, en función de esa conciencia, se pide un replanteamiento, un detenerse, un observar, un estudiar, un analizar los efectos de las acciones, y se empieza a hablar ahí de un nuevo lenguaje, mucho más técnico, como lo es el manejo de recursos naturales, como es la economía ambiental, la contaminación, los efectos yacentes, los efectos a largo plazo de la contaminación, y se empezaron a hacer observaciones importantísimas en lo que se refiere a lo que es los conceptos morales que estaban involucrados en lo que es el daño ambiental, donde se contrapusieron también, a la par de estos conceptos técnicos y morales, conceptos religiosos, como que el ser humano es la persona o es el ser de la creación que nace o está hecho para gobernar sobre la naturaleza. Bueno, entonces se empiezan a cuestionar cosas como esa afirmación, y se empieza a crear o a generar una especie como de corriente de pensamientos y filosófica basados en lo que es la reflexión de todas estas, si se quiere, aportes que empezaron a surgir en el escenario de la opinión mundial. Un segundo aporte, o el aporte que nos hace don Ricardo, un segundo antecedente es la creación la creación en el seno de la Organización de las Naciones Unidas de la Comisión Mundial del Medio Ambiente, ¿verdad? Esto ocurrió en 1983, y lo que tal vez la importancia radical que tiene de la creación de esta comisión es que por primera vez en 1983, es decir, prácticamente 10 años después de la cumbre de Estocolmo, empieza a dársele a nivel de países y de foros debidamente calificados como las Naciones Unidas una importancia decidida y trascendental a los conceptos que se pudieron derivar de aquella primera cumbre mundial del año 72, con una perspectiva de
y querer adquirir o querer llegar a objetivos claros y concretos en lo que se refiere a la ciencia de la evitación de la contaminación. Vamos a ver, quiero explicarme con esto. Si ya había habido conciencia, hacía 10 años, de que se estaba creando contaminación y destrucción de los recursos ambientales, bueno, lo que ocurre en 1983, cuando las Naciones Unidas decide crear esta comisión a cargo de esta señora que es Gro Brundtland, de hecho, el informe que ella rinde se llama Informe Brundtland. Bueno, es porque en realidad ya el tema de la contaminación y la destrucción ambiental era algo más que una simple, digamos, opinión académica. Ya se habían consolidado para entonces muchísimos criterios técnicos científicos. Ya se estaba hablando de la utilización de bases de datos como un esquema esencial fundamental para la toma de decisiones en lo que se refiere a los mecanismos de desarrollo de los distintos países del mundo, ¿verdad? No se podría hablar de desarrollo ya sin un control que permitiera prever efectos adversos a la naturaleza a corto y largo plazo. Entonces, vamos a ver, yo quiero transmitirles la idea de que efectivamente fue trascendental la creación de esta comisión en el seno de las Naciones Unidas, porque gracias a ella se lanza por primera vez, cuando se publicita este documento que se llama Nuestro Futuro Común, cuando se le da la publicidad y el conocimiento del caso, se distribuye por todos los países del mundo, y las Naciones Unidas financian la distribución de este documento. Es un documentito bastante grueso, con opiniones muy claras, muy concretas, muy técnicas. Aquí en el espacio de este curso no hay ocasión para conversar mucho sobre él, nada más les comento que efectivamente se dio este documento, lo entregó esta señora, la ministra Gro Brundtland, y ella lo rindió, lo explicó. El foro se pasó por todo el mundo. En aquel momento internet no existía, pero el video se mandó. Se distribuyeron unos disquetes muy grandes que ven en aquella época con el foro, con el documento incluso. La era digital no había empezado. A pesar de que ya habían antecedentes de la era digital, no se había digitalizado la cultura occidental como lo está actualmente, ni como lo estaba para finales del siglo XX. Entonces era en la década de los 80, ¿verdad? Básicamente quiero hacerles ver aquí que en este reporte Brundtland, el reporte de la ministra Brundtland, es cuando por primera vez se le da un énfasis al concepto de desarrollo sostenible, porque básicamente empezó a hablarse de todo lo que eran los problemas económicos del mundo en torno al concepto de desarrollo. Y se tiró sobre la mesa el concepto de desarrollo y se dijo, hay países que están en vías de ese desarrollo, hay otros que lo tienen, y hay otros que están en vías de serlo, pero están obstaculizados. Y empezó a crearse todo un lenguaje científico y técnico en relación a los conceptos políticos, sociológicos, religiosos, sociales, económicos y jurídicos también, acerca de lo que debería ser ese desarrollo y cómo podría manifestarse en el mundo occidental. Bueno, a partir de ahí entonces es que surge la necesidad de crear un concepto mucho más homogéneo. Y este concepto se fundamentó básicamente en las experiencias y la discusión que recogió esta Comisión de las Naciones Unidas, y surge el concepto de desarrollo sostenible como aquel desarrollo que permite a las generaciones actuales atender y satisfacer sus necesidades básicas y elementales sin perjudicar la capacidad que tengan las generaciones futuras para, acudiendo a estos mismos recursos naturales, también atender y satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles? Las suyas, las que tengan en aquel momento futuro. Entonces, se crea esta, si se quiere, dicotomía de tiempo, en el sentido de que estamos definiendo el desarrollo sostenible como un desarrollo que nos permite afirmarnos como sociedad,
como raza humana hoy en día, pero que también debe, por esa misma razón, debe permitir que a las futuras generaciones también puedan seguir haciendo uso de esos mismos recursos que tenemos hoy disponibles. Para de esta manera que se permita la sucesión continua intergeneracional en el uso de los recursos naturales. Entonces, en el fondo de todo esto quedó planteado el hecho de que el uso sostenible de los recursos naturales y de los recursos ambientales en general era y es aquel tipo de utilización, de aquel tipo de desarrollo que permite utilizar los recursos naturales, pero sin llegar a extinguirlos, sin que el consumo y uso de estos recursos naturales se extinga. Y la importancia, tal vez más importante, o la importancia definitiva que tiene esta afirmación, es que por primera vez en el mundo occidental y prácticamente todo el mundo global, por primera vez se pone ese punto en la I, se puntualiza que no puede haber una extensión de recursos ecosistémicos, de recursos naturales, porque ello constituye una acción egoísta de la raza humana actual en perjuicio de futuras generaciones y desde luego que crea esquemas y elementos que reproducen la pobreza en la medida en que esa extensión de recursos naturales crea zonas excluidas, zonas sociopolíticas, zonas geográficas excluidas de la posibilidad del disfrute de los beneficios que pudieran tener estos recursos naturales. Y básicamente ahí se tiró sobre el tapete el recurso aire, el recurso suelo, el recurso agua fundamental, el recurso agua y todo lo que son recursos naturales insertos en el subsuelo del planeta. Entonces se habló de cosas tan interesantes como que parte o de las características del desarrollo sostenible que tenían que estar ahí latentes era el que hubiera acceso mínimo a recursos naturales como el agua potable, la posibilidad de contrarrestar el efecto del hambre, la hambruna, a raíz de falta de suelos cultivables y de mejores cultivos y de mejores semillas. Entonces, para resumírselos así, en la década de 1900, entre 1970 y 1990 fueron 20 años en los que la historia de la, de la sociedad moderna cambió, se radicalizó. No solamente porque ya a finales de los 80 se empezó a hablarse ya del uso de Internet, sino porque empezaron a crearse mecanismos y esquemas de conexión interglobal, como fueron las redes inalámbricas, que iniciaron, bueno, tuvieron un inicio muy incipiente, muy bajo, dentro de ciertos procesos productivos. Como les decía, se utilizó mucho más el acceso de información clave contenida en bases de datos. Se empezaron a incorporar conceptos científicos como el manejo de ecosistemas, el manejo de recursos naturales, el uso sostenible, empezó a ser un elemento que de repente surgió en el escenario mundial, en el escenario de los estudios y de la opinión mundial, como un elemento al que había que llegar. Porque si el informe Brundtland tenía razón, allá en el año 83, entonces no podría hablarse o pensarse en términos de desarrollo sostenible si había extinción de recursos naturales. Porque entonces en la medida en que hubiere esa posibilidad de utilizar hoy recursos naturales para atender necesidades, pero que también se le permitiera a las generaciones futuras tener ese mismo acceso, bueno, ahí es donde estaba la clave del desarrollo sostenible. Y se empezó a crear toda una ideología, toda una plataforma de opinión basados en este concepto de desarrollo sostenible. De ahí que me haya detenido un poquito en este antecedente, porque me parece importante que lo empecemos a considerar como tal vez el elemento clave de todo lo que inclusive se estudia a lo largo de la carrera. Turismo sostenible, sostenibilidad turística, sostenibilidad ambiental,
economías sostenibles, manejo y uso sostenible de recursos naturales, en fin, todo lo que tenga que ver con ese uso o consumo de naturaleza dentro de la variable tiempo, para llegar ahorita a la tal vez feliz conclusión de que cuando se habla de sostenibilidad necesariamente estamos hablando de manejar esta temporalidad y atemporalidad. La temporalidad actual y la atemporalidad para suponer que las generaciones futuras también tienen derecho de utilizar la naturaleza en su propio beneficio, como lo estamos haciendo las generaciones actuales. Un tercer antecedente que nos citan por aquí, además de la Cumbre de Estocolmo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, la emisión del documento de Nuestro Futuro Común, ahora nos vienen a hablar de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. La Cumbre de Río tal vez es el momento histórico clave en todo lo que es la historia de la sostenibilidad, porque si bien en el año de 1983 esta comisión de las Naciones Unidas dio origen a lo que fue toda la primera plataforma, digamos, conceptual del desarrollo sostenible, y así se plasmó en el informe Brundtland de 1987, para el año de 1992, cuando hay una cumbre de presidentes, una cumbre mundial, y por cierto, cuando se habla de cumbre es porque a ellas, a este evento, asisten las figuras de más alta preponderancia a nivel mundial en la toma de decisiones. Entonces, cuando se habla de cumbres, se habla de un evento que reúne a las personas o personajes con más alto nivel en sus respectivas ramas. Pues bien, eso fue lo que ocurrió en Río 92. Río 92 fue una cumbre para presidentes del mundo, en donde básicamente el tema central fue: no podemos seguir contaminando, no podemos seguir destruyendo, tenemos que crear un estilo de desarrollo consecuente con el concepto de desarrollo sostenible, y tenemos que empezar a crear mecanismos de protección para la naturaleza. Si la memoria no me falla, vamos a ver, hagamos el repaso. En la cumbre del Río 92 se emitieron 5 documentos que son claves. Esto no está en el texto base del curso. Vamos a ver, yo voy a tratar de recordarlos así como se dieron. El primer gran instrumento fue la Declaración de Principios de Río de Janeiro, que por aquí en alguno de estos capítulos, creo que en el anterior, algunos de estos principios quedaron recogidos. Además de la Declaración de Principios de Río de Janeiro, la Declaración sin fuerza obligatoria sobre lo que es la sostenibilidad de selvas y bosques vírgenes, segundo instrumento. Un tercer instrumento fue la Convención sobre Diversidad Biológica, la famosa CBD. Ahí se emitió y se proclamó estando la cumbre de Río de Janeiro. Un cuarto elemento fue la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, convención que daría origen al llamado Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto no se emitió sino que hasta el año de 1992, perdón, hasta el año de 1995-96, y surgido como parte de la dinámica que se discutió a raíz de la discusión que desató la convención que se estaba firmando para protección del cambio del clima, del medio ambiente. Y un quinto elemento que se emitió en Río 92 fue lo que se llama Agenda 21. Ahí están los 5 documentos, así a memoria. Los 5 documentos, y sobre todo hagamos un poquito de énfasis en este último, porque Agenda 21 es un documento sumamente grueso, riquísimo. Tal vez es uno de los elementos en el que está contenido muchísima
y invertido muchísimo talento, muchísima ciencia, no solamente ciencia social, sino ciencia natural, ciencias matemáticas, aritméticas, economía, política, religión, derecho, filosofía. No puedo terminar de contarles la cantidad de temas que se analizaron en Agenda 21 y quedaron ahí plasmados. Y básicamente, si usted se llega a preguntar por qué, bueno, la respuesta está en que el centro de todo lo que se hizo en Río de Janeiro 92 y en las cumbres anteriores es el ser humano como tal, el ser humano eh, afirmándose sobre la superficie del planeta, utilizando la naturaleza, valiéndose de los recursos naturales, pero también, a la par de eso, una correlativa reflexión sobre lo que es la responsabilidad por el uso de esa naturaleza. Entonces, qué fue lo que ocurrió con Agenda 21? Bueno, que Agenda 21, como un documento escrito, llegó a plasmar por primera vez en la historia de la humanidad un compendio de ideas maravillosas que contenían todo lo que debería ser la conducta del ser humano, individual, colectiva, a nivel de barrios, a nivel de organizaciones, a nivel político, a nivel universitario, a todos los niveles, en todas las etapas de uso de los recursos naturales. Y la idea era pues darle a Agenda 21 el espacio que merecía por ser eso, una agenda en la que se estaba precisando que para el siglo XXI, en el cual ya llevamos recorridos 21 años, estamos en el año 22, para este siglo XXI debería haberse realizado actuaciones concretas para llegar a plasmar en la realidad y en lo concreto todo aquel planteamiento tan bonito que quedó hecho en Agenda 21. Pues bien, Agenda 21 dio origen a lo que se llamaron las cumbres de seguimiento. Y es algo que ustedes van a encontrar o pueden encontrarse si ustedes lo consultan como la cumbre del Río 92 más 5. Y fue la primera reunión de países para darle seguimiento a los alcances de los acuerdos adoptados en Río. Y después se hizo Río más 10, y después Río más 15, y después Río más 20, y hasta ahí llegó el asunto. Vamos a ver hasta dónde se le puede dar cabida a esta idea, pero a lo largo de estas 4 décadas, perdón, a lo largo de estos cuatro lustros, estos 20 años de darle seguimiento a Río 92, en algunos casos sí se lograron objetivos concretos muy específicos, en otros no tanto. Y lo importante quedó ahí para la historia, porque en realidad todo lo que se hizo en Río de Janeiro y los instrumentos jurídicos que se emitieron y se firmaron en Río de Janeiro, y lo que rondan y giran es en torno a la afirmación del concepto de sostenibilidad. Desarrollo sostenible, uso sostenible, pensamientos sostenibles, una moral social e individual basada en la sostenibilidad, religiones o pensamientos filosóficos basados en la sostenibilidad, y se desató un espectro de sostenibilidad a nivel mundial que permitió que se empezara a dialogar de la sostenibilidad prácticamente en todos los ámbitos de la vida aquí en Occidente. En Oriente el efecto fue como por rebote y los orientales casi nunca han tenido la misma perspectiva sobre el mundo y la naturaleza que los occidentales. Bueno, pues lo que se buscó con esto fue crear de alguna manera un esquema para extender la conciencia hacia esos poblados y hacia el mundo oriental, en el sentido de que fueran también conscientes de que el uso de los recursos naturales o un uso irresponsable debe llevar o debe conllevar siempre la posibilidad de corregir las acciones dañinas, contaminantes, las acciones destructivas que ha hecho ese uso de la naturaleza, ese uso desmedido o ese uso irresponsable con el que el ser humano ha tratado muchos de los elementos de la naturaleza. Entonces, eso es en lo que respecta a este otro antecedente. Luego se nos habla de
la Convención de Lanzarote. En la Convención de Lanzarote, ¿verdad? Lanzarote es una ciudad de las Islas Canarias. Islas Canarias, que es territorio español, y se realizó en abril de 1995. Se llama Carta del Turismo Sostenible, dictada o adoptada en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible. Es un documento interesante también que está cargado de buenas intenciones, está cargado de acciones concretas. Tiene un total de 14 artículos y en cada uno de ellos se logra expresar un elemento interesante, que es cómo también la actividad turística debe ser sostenible. Y esa sostenibilidad está planteada entonces en términos de lo que se planteó luego como la actitud más responsable con la que se puede hacer turismo. Entonces, en ese sentido, esta cumbre de Lanzarote y la Carta del Turismo sí es efectivamente un antecedente más de los que se debe considerar cuando se habla de sostenibilidad. Entonces, por así decirlo, es una primera vez, una primera oportunidad allá en abril de 1995, en la que se logra plasmar por primera vez una declaración de esta naturaleza. Les leo la resolución final que se adoptó en la cumbre de Lanzarote, en la que se llegan a adoptar dos resoluciones. Dice: la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible considera imprescindible hacer los siguientes llamamientos públicos. 1. La conferencia recomienda a los gobiernos estatales y regionales formular con carácter de urgencia planes de acción para un desarrollo sostenible aplicados al turismo en consonancia con los principios enunciados en esta carta. 2. La conferencia acuerda elevar al Secretario General de las Naciones Unidas la Carta del Turismo Sostenible a fin de que pueda ser asumida por los organismos y agencias del sistema de Naciones Unidas, así como por las organizaciones internacionales, con acuerdo de cooperación con Naciones Unidas para ser sometida a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces vean que lo que se hizo fue no solamente crear un primer antecedente, sino una declaratoria de esa naturaleza, y donde se le pide prácticamente a las Naciones Unidas, al seno, al plenario de la Asamblea, de las Naciones Unidas, la adopción de la Carta, para que sea un elemento jurídico importante también a la hora de considerar la valoración de los elementos del desarrollo sostenible. Entonces, efectivamente lo es. Otro aspecto interesante que nos aporta esta primera lectura que incorporan los autores es este concepto que está aquí, en página 153, en el párrafo 1, dice: se considera que el turismo se toma como una actividad productiva y generadora de una distribución equitativa y balanceada del dólar. Puede ser ampliamente beneficioso, pero a su vez considerablemente destructivo si no es manejado adecuadamente y eficientemente, ya que puede acabar con la riqueza de los patrimonios naturales y culturales de cualquier país si no se utilizan adecuadamente y bajo un régimen de dominio necesario. ¿Qué significa en la práctica este aporte que nos hace el autor? Bueno, nos está diciendo, miren, sí, el turismo, como es no es una aventura, como es algo que perfectamente puede considerarse como un mecanismo para paliar o eliminar elementos de la pobreza, o reducirla incluso, y también puede ser muy destructivo si no se realiza esa actividad turística de manera responsable y teniendo dominio de los distintos elementos y segmentos o etapas en las que se realiza, a efecto de poder tener el escenario bajo control. Porque, ¿qué es un escenario bajo control? Es básicamente tener conciencia de qué es lo que se está haciendo, cuáles son los factores que pueden afectar, y tomar entonces, en consecuencia con eso, las previsiones del caso para evitar que se produzca ese tipo de daño. Entonces, este es un aporte que me parece como de cierre importante para esta parte.
Y voy a enfatizar nada más en, en que aquí, dentro de estos antecedentes, se cita el documento de contenido del informe Brundtland allá en 1987, con la emisión del documento Nuestro Futuro Común, que es por primera vez donde se define ese desarrollo sostenible. Entonces, ese concepto de desarrollo sostenible y de sostenibilidad, yo generalmente lo he visto como preguntilla o un tema de examen importante. Entonces, póngale cuidado para que no, no les tome desprevenidos. Luego aquí en página 134, perdón, 154, párrafo 1, hay un concepto interesante que quiero incorporar aquí. Desde la sostenibilidad ha tomado una evolución y crecimiento abarcando todos los elementos y actividades en donde se refleja como un concepto sólido que transforma el pensamiento y la manera de ejecución y utilización de los diferentes recursos en busca de aprovechamiento al máximo de una forma balanceada y única, realizando las actividades de la gestión simple pero segura. Este concepto que está aquí, que acabamos de leer, pues vean cómo toma por así decirlo, por la raíz el tema de la sostenibilidad y lo empuña invocando la necesidad de que efectivamente no solamente esté presente en prácticamente todos los ámbitos en los que se habla de desarrollo, sino que efectivamente pueda concebirse como una herramienta para crecimiento de los países, porque lo que le permite a los países realmente generar riqueza, de acuerdo a esto, es el uso sostenible, la sostenibilidad. Hacia eso quiero que vayamos apuntando, porque al final de cuentas, sostenibilidad sin un beneficio económico para la comunidad, para la sociedad, no tiene sentido. Sostenibilidad como concepto importante dentro del mundo del turismo sostenible significa beneficio económico para las comunidades receptoras del turismo, ¿verdad? Concepto de turismo sustentable. El concepto de turismo sustentable, según página 154, lo aporta don Rodolfo Lizano, otro funcionario del ICT, y básicamente aquí lo que nos da a entender este señor con su aporte es que en 1993 se crea o se propicia ante la Organización Mundial del Turismo la misma temática de la sostenibilidad, y en ese sentido surge un concepto de desarrollo sostenible aplicado al turismo. Entonces, me parece que es importante tenerlo en consideración. Y dice lo siguiente: el desarrollo sostenible del turismo atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras. El mismo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Vean cómo se vuelve nuevamente a esta bifurcación o separación del tiempo en las dos variables, el presente y el futuro, ¿verdad? Entonces se juega con eso, porque en realidad, a final de cuentas, pues vamos a caer en conciencia de que sostenibilidad es eso. El desarrollo sostenible del turismo, continúa este señor, se concibe como una guía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integración cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. Yo creo que no requiere mayor explicación, ¿verdad? Básicamente, vean cómo también es impactante el concepto de desarrollo sostenible llevado al turismo. Y de ahí, por supuesto, construir el concepto de turismo sostenible como un turismo que permite la utilización y el fomento de los recursos naturales, pero también creando a su vez un efecto económico de beneficio social directo a las comunidades receptoras, con protección desde luego de los elementos culturales de estas mismas comunidades. Entonces eso es lo que tal vez quería enfatizar. Luego, aquí en página 155 nos habla este mismo señor con su aporte
de los deberes que le corresponden entonces al turismo sostenible. ¿Por qué? Porque si el turismo sostenible es lo que nos dice en página 154, en página 155 está el deber de, o están los tres deberes de dar un uso óptimo a los recursos ambientales, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo que reporten a todos los agentes beneficios económicos bien distribuidos. Entonces, eso es lo que en el fondo es turismo sostenible. Uso óptimo de los recursos ambientales, respeto a la naturaleza y a las comunidades receptoras y poder garantizar el efecto de beneficio económico para esas mismas comunidades, ¿verdad? Vean una vez más cómo se vuelve este uso del elemento temporal para hablar de sostenibilidad, ¿verdad? Como una característica que permite concebir un modelo de desarrollo basado en el uso, un uso inteligente y razonable de los recursos naturales. A partir de ahí, lo demás es historia, se ha hablado y se ha escrito muchísimo y se sigue escribiendo sobre desarrollo sostenible, sobre turismo sostenible. De hecho, la UNED adquirió ahí el compromiso de generar toda una expectativa de estudios de turismo sostenible, porque entonces es una forma de propiciar el desarrollo económico para un país como Costa Rica, país en vías de desarrollo, pero que también considera como viable utilizar la llave del turismo sostenible para lograrlo, ¿no? Entonces, me parece que es muy válido y muy importante el aporte que hace. Luego, ahora sí, aquí los autores nos hablan del Plan Nacional de Desarrollo Turístico en Costa Rica, 2010-2016, este segmento. Pero aquí hay que hacer un pequeño alto para hacer el comentario. Lo que se puede leer de este plan de desarrollo turístico, hoy en día ya obviamente está superado, ¿verdad? Porque, superado, o sea, porque se cumplió o porque no hubo una participación en los términos en que era deseable para, para lograr los objetivos que están previstos en el plan. Entonces, en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2010-2016 se mencionan algunas cosas interesantes. Sin embargo, para efectos de nuestro examen, podemos considerarlo como una referencia. De manera que si ocurre alguna pregunta relacionada con esto, pues tengamos en claro que el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2010-2016 es el que estaba vigente en ese momento y el que se suponía que se iba a desarrollar. Estas se comentan que son 7 secciones y luego de esto el concepto que sigue es el concepto de certificado de turismo sostenible. Antes de entrar a este nuevo capítulo, a este tema adicional, hacerles ver que en la tarea se pidió un estudio y un aporte de parte de ustedes del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017-2021 prácticamente, ¿verdad? Que es lo más actualizado que existe. En este año 2022 hay cambio de gobierno, habrá que ver si el gobierno que entre va a mantener la misma política o va a venir a renovar la existencia de esta aspiración o de esta política que es este Plan Nacional de Desarrollo. Yo siempre hago un señalamiento y me parece que aquí es el momento de hacerlo brevemente, un señalamiento bastante breve porque eso no forma parte de este curso más que de manera puramente referencial. Y es el hecho de que los planes de desarrollo turístico o infraestructural o educativo o salud son planes que lo que representan es eh, políticas públicas, fórmulas para elaborar políticas públicas. Y la importancia de la política pública, ya lo he venido diciendo en este curso y lo repetiré a saciedad, la política pública es una declaración que hacen las autoridades de gobierno actuales. Y esa declaración tiene que ver con lo que es
la orientación del sector en el que se va a implementar esa política hacia los objetivos que en ella misma se declaran. De manera que lo que se expresa en la política se supone que debe conducir al resultado que está previsto ahí en ese mismo documento. Entonces, cuando se habla de política del Plan Nacional de Desarrollo Turístico como una política pública, lo que se nos está queriendo decir no es otra cosa que, miren, hay una política en términos de eso, turismo sostenible, y la idea es que el país vuelque su atención hacia este esquema, hacia este aspecto, y el resultado previsible va a ser este. Entonces, eso es lo que está presente en el concepto de Plan Nacional de Desarrollo Turístico, sea del periodo que corresponda. Es una política pública en la que el Estado declara y vincula su actuación a la obtención de los resultados que prevé esa misma política. Entonces, eso es así y ahí lo cerramos ese tema y luego damos pie al certificado de turismo sustentable que para efectos prácticos, y alguna vez una estudiante me preguntaba, profesor, ¿qué diferencia hay entre sustentable y sostenible? Bueno, yo le contesté que en términos académicos no tenemos para este curso de la UNED una distinción entre turismo sustentable y turismo sostenible, sino que básicamente podemos visualizarlos como sinónimos. Lo sustentable, verlo como sinónimo de sostenible. Ahora bien, fuera de este curso de la UNED, hay varios campos en los que se estudia la sostenibilidad y a su vez se estudia la sustentabilidad. No son lo mismo. Lo que es sustentable es lo que es por sí mismo viable o puede adquirir dentro de su propia naturaleza aquellos elementos que lo hagan viable. Lo que es sostenible es lo que perdura en el tiempo, aquella actividad que tiene capacidad de perdurar en el tiempo y mantenerse relativamente la misma, ¿verdad? Entonces, sí hay una distinción clara fuera del curso, de nuestro curso aquí en la UNED, sí hay una distinción clara que se plantea incluso a nivel tan exacto o tan preciso como en los cursos de economía, de recursos naturales, ¿verdad? Entonces, ahí sí se hace un análisis un poco más profundo, pero la idea es esa, ¿verdad? La idea es que básicamente, para efectos prácticos y en nuestro curso aquí en UNED, entendamos que es sustentable y sostenible básicamente. A pesar de que somos conscientes que podría hacerse una distinción importante o interesante en otros ámbitos. Pues bien, don Alberto López, funcionario del ICT, nos dice esto en cuanto a que sostenibilidad turística, en página 158, párrafo final, significa en términos operativos una interacción balanceada entre tres factores básicos de la industria turística: el uso apropiado de nuestros recursos naturales y culturales, el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales y el éxito económico que pueda contribuir a otros programas de desarrollo nacional. Sostenibilidad turística no es solo una respuesta a la demanda, sino una condición indispensable para competir con éxito ahora y en el futuro. Ese aporte me parece interesante porque vean cómo retoma otra vez una triada, tres elementos que pueden ser considerados los mismos que venimos manejando, como la triada de la sostenibilidad. Veanlo así: el uso apropiado de recursos naturales, el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y el éxito económico de la actividad. Básicamente estamos hablando de que hay efectos directos que en beneficio de las comunidades receptoras del turismo, y lo que se busca precisamente con esta actividad, o lo que se debería buscar con esta actividad idealmente, es que efectivamente se asuma ese turismo como un mecanismo de ascenso social, de participación de las comunidades y también de obtención de beneficios económicos directos para quienes lo ejercen, ¿verdad? En ese sentido, pues hay todo un planteamiento que se deriva de esta actividad de sostenibilidad. Luego pasamos entonces a lo que es la práctica del certificado de turismo
sostenible, el CST, o el CTS, el Certificado de Turismo Sostenible. El Certificado de Turismo Sostenible es un programa. Es un programa que desarrolla el ICT, como tal es parte de una política pública que es el turismo sostenible. Y entonces, al igual que todo programa de una institución pública, tiene que tener un contenido económico. La idea con este contenido económico es básicamente, bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? Ese contenido económico, ¿quién se lo da? Bueno, se lo dan las autoridades públicas, el Estado, el gobierno, buscando recursos para posesionarlos, para ubicarlos en la ejecución de ese programa. Así como el certificado es un programa, pues bien, de lo que se trata con esto es de identificar el programa del certificado de turismo sostenible como un programa de ejecución de fondos especiales que tienen un destino, como lo es el lograr la sostenibilidad de la actividad turística. Entonces, está orientado y concebido y orientado para que lleguen las comunidades, para que sea un beneficio económico directo y que permita ir superando estándares de pobreza, de marginación, y ojalá esta erradicación o eliminación de esquemas de pobreza que generalmente siempre hay en nuestras comunidades, en los pueblitos que se visitan. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Bueno, funciona mediante un mecanismo, digamos, contractual, porque toda la actividad y todo lo que es el accionar del programa se basa en un contrato. Es contractual porque está basado en un contrato. ¿Qué significa eso? Bueno, que la persona interesada en ser beneficiaria del certificado y si quiere obtenerlo, pues tiene que someterse a un plan de seguimiento de su actividad que le permita llegar a firmar un contrato con el Estado en el que se va a beneficiar de la obtención de los recursos económicos que se están propiciando a través de ese programa y por medio del contrato. Entonces, este contrato, ya vamos a hablar con un poquito más de detalle de él. Hablemos antes un poquito más, con un poco más de detenimiento, del programa del certificado de sostenibilidad turística. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que hay una dotación específica de recursos económicos para ser colocado en este programa. Entonces, como se les decía, busca llegarle al empresario turístico para que desde ahí, desde ese contacto entre las autoridades de gobierno y el emprendedor turístico o el empresario turístico, se logre propiciar un aporte económico, un beneficio económico directo por parte del Estado a la actividad del turismo sostenible. Vamos a ver, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que toda la fase inicial antes de la declaratoria turística, porque la declaratoria turística es el requisito indispensable para optar por el certificado. Todo lo que es la fase de preparación de la declaratoria turística para el empresario significa irse poniendo en orden, ir adecuando la funcionalidad, el funcionamiento de su empresa a completar los los requisitos que tiene el programa. Este programa tiene una serie de posibilidades mediante las cuales se puede aplicar. Y básicamente lo que busca es ir permitiendo que gradualmente los empresarios turísticos se vayan incorporando al programa y en la medida en que van cumpliendo con los distintos objetivos que tiene como metas planteadas, el cumplimiento de esos requisitos a lo largo de todo el procedimiento que hay que cumplir para llegar a ser beneficiarios del certificado. Entonces, la pregunta que queda ahí planteada en página 159 es, ¿qué significa para el establecimiento estar categorizado como certificado de sostenibilidad turística? Y la respuesta mismo está ahí dada. Obtener el primer nivel significa que la empresa ha dado el primer paso para integrarse en el camino del proceso de sostenibilidad. Los siguientes niveles corresponden con estados
cada vez más avanzados en el proceso específico evaluado, culminando con la obtención del nivel 5, situación en la que se encontraría una empresa considerada como ejemplar en términos de sostenibilidad. ¿Qué significa? Que hay cinco etapas, hay 5 fases, y conforme se va avanzando en el cumplimiento de los requisitos, se va avanzando en el agotamiento de cada una de estas fases o etapas. La fase 1, cuando se formula la solicitud, recibe el empresario una asesoría, recibe documentos, hay un plan de seguimientos. ¿Podría, por favor, cerrar el micrófono? ¿Podría cerrar el micrófono, por favor? Es que se oye mucho ruido del ambiente. Gracias. El asunto es que viene una serie de actividades o etapas que van dando cumplimiento a los siguientes niveles. Entonces, entre más cercano se vaya dando, o mucho más evolucione en términos de sostenibilidad en la tramitación y las acciones que va realizando el empresario para completar el esquema de requisitos que le pide el programa, el certificado, así va evolucionando en términos de sostenibilidad, y entonces el ICT se lo va reconociendo. Se lo va reconociendo y va declarando cumplida tal etapa, tal otra, hasta llegar ojalá a la quinta etapa. Y no solo que la consiga, sino que lo importante es que se quede. Bueno, acá hay una revisión anual que hace el ICT de todas las condiciones que los proyectos deben, de todos los proyectos que están dentro del programa de sostenibilidad, deben ir cumpliendo y deben verificarse su cumplimiento. Entonces, si se van cumpliendo, pueden seguir manteniendo este estatus de estar dentro del programa de sostenibilidad turística. Y recordemos que cuando se habla de sostenibilidad, generalmente hay indicadores. El ICT les da la oportunidad de utilizar, en el caso de, si son varias, creo que utilizan copitas, de 1 a 5 copas. En el caso de hoteles y sitios digamos, de alojamiento a estrellas. Y en el caso de restaurantes, tenedorcitos o cucharitas, ¿verdad? Todo depende de la... Pero hay un signo visible externo que permite identificar el esquema de sostenibilidad que viene realizando el empresario turístico y el reconocimiento respectivo que el ICT le ha hecho, ¿verdad? Para otorgarle esa distinción, sea en copas, sea en cucharitas o sea en estrellas. Entonces, está bien, me parece que es uno de los elementos claves con los que el país ha venido desarrollando su propuesta de política pública hacia la sostenibilidad turística, y eso es en la práctica. Luego viene el tema de la categorización por niveles, en donde efectivamente entre más alto sea el índice que va adquiriendo el empresario, mayores van siendo los niveles a los que puede tener acceso en materia de incentivos, como por ejemplo los incentivos de desgravación fiscal. Cuando se habla de incentivos de desgravación fiscal, básicamente estamos hablando de exoneración de pago de impuestos. Y es que en un país como Costa Rica, producir es sumamente difícil porque hay muchísimos impuestos, y esos impuestos no son otra cosa que obstáculos a la productividad. Y luego lo otro, ¿verdad? Bueno, en esto que no estamos hablando de un tema que es siempre muy candente, que como lo es el hecho de que efectivamente esos impuestos que le cobran a los empresarios turísticos logren verse reflejados en beneficios efectivos. Pero, ¿qué pasa en el caso como nos ha sucedido en varias etapas de nuestra historia como país? Es decir, cobran y cobran, y el gobierno cobra y cobra y cobra impuestos a usuarios, a consumidores, a nacionales, a extranjeros, a todo el que viene a hacer turismo a Costa Rica le cobran un montón de plata. ¿Y en qué se invierten todos esos recursos? ¿Y quién los consume? ¿Quién se los lleva? Cuando no se reparan calles, cuando hay zonas de este país, no sé si han tenido la experiencia, pero hay zonas en donde usted maneja por kilómetros, kilómetros y kilómetros, 15, 20 kilómetros, y no hay ni una sola iluminación pública, no hay luminarias públicas para darle seguimiento al camino, no hay guías, no hay señalamientos, no hay una cultura de señales bilingües. Si usted va a algunos otros latitudes del planeta, usted se va a encontrar con que hay señalamientos. En las zonas turísticas hay señalamientos en 4 o 5 idiomas.
de manera que pueda haber una percepción inmediata de lo que usted está haciendo, hacia dónde va y qué servicios cercanos existen. Por ejemplo, hotel a 3 kilómetros, un teléfono público a 5 o 10 kilómetros, cosas como esas, o un hospital a 10 kilómetros, o un puesto de Cruz Roja en 1 kilómetro, o un puesto de vigilancia en 500 metros. O sea, en Costa Rica en eso nosotros no somos congruentes. No hemos tenido una política de seguimiento congruente con lo que declaramos como que queremos hacer. Declaramos que queremos turismo sostenible, pero no hemos logrado una cultura de sostenibilidad para que el que hacemos se convierta en turismo sostenible. Luego lo otro, lo que les quería comentar, hay un decreto 41.415 del 17 de septiembre del 2018 que es una modificación al reglamento sobre el certificado de sostenibilidad turística. Ese reglamento, perdón, esta modificación al reglamento, desde luego que no forma parte de lo que los autores comentan. Recordemos que la antología es del viejito y no nos está dando la posibilidad de retomar elementos de modernidad, pero por lo menos yo, como profesor del curso, responsablemente les hago ver que hay un decreto mucho más reciente y habían dos propuestas adicionales al 2018 que se estaban discutiendo. Yo no sé si se habrán logrado cuajar en verdaderas modificaciones. No le di seguimiento al tema en aquel momento, pero sí les puedo decir que hay un decreto que modifica lo que por lo menos nos comentan aquí los autores. De manera que si usted va a utilizar o va a realizar investigación sobre este tema, por favor consulte las normas más actuales, ¿no? Para que no le pase ahí que va a estar citando cosas que ya no existen. Luego, me parece importante señalarles que las empresas que se pueden beneficiar con el certificado de sostenibilidad turística son los tour operadores, empresas que se dedican a la gastronomía, al hospedaje, los parques temáticos, los de alquiler de servicios móviles o equipos móviles para turistas. Y básicamente, según el estudio, el decreto viejito, este decreto que los autores nos comentan, antes se analizaban cuatro ámbitos para considerar el checklist de los proyectos que estaban cumpliendo con los estándares de sostenibilidad: el ámbito físico-biológico, el ámbito planta de servicios, el ámbito cliente externo, el ámbito socioeconómico. Eran los que se evaluaban para saber si un empresario podía o no continuar teniendo los beneficios de estar amparado al certificado y lo que ello conlleva. Vean, en ese sentido yo les quiero comentar que el certificado de sostenibilidad turística tiene bastante repercusión a nivel del programa nacional e internacional. Entonces, sí hay mucho que decir que le puede aportar a los empresarios turísticos como beneficio o como plus el hecho de anunciarse y anunciar un stand en las ferias como parte integrante del programa de sostenibilidad turística, ¿verdad? Porque sí, generalmente cuando se va a una feria turística, usted lo que se va a encontrar en la parte de arriba es que dice: yo formo parte del programa de sostenibilidad turística, o actividad auspiciada por el CST, el Certificado de Sostenibilidad Turística. Hay distintivos, y entonces eso da a entender que la empresa que está detrás de la cara visible es una empresa responsable que tiene que ver con esquemas y estándares de sostenibilidad que son válidos para el ICT y que por consiguiente se trata de una actividad y una empresa que merecen el respaldo estatal y el respaldo del ICT. Otro programa que se ha implementado es el programa Bandera Azul Ecológico, donde ya no, bueno, antes aquí se hablaba de 7 actividades en páginas 162 y 163, pero hoy en día son, creo que, vamos a ver, son 17 actividades las que están, ya no 7, sino 17, las que están adscritas al programa. Para efectos de nuestro curso, nos guiamos por lo que está dicho en el texto, pero usted mentalícelo.
mentalice la idea de que esta información está ya desactualizada. Que hoy en día ya no se habla de 7, sino de 17 rubros, actividades o ámbitos en los que es aplicable el concepto del programa de bandera azul. Que tal vez si refrescamos un poco, ¿qué busca bandera azul? Bueno, bandera azul busca básicamente dos objetivos. Uno, el que el turismo sea una actividad que constantemente se beneficie de de la actividad que pueda realizar la comunidad, y ligado a este primer punto viene el otro objetivo de Bandera Azul. ¿Cuál es? La participación de la sociedad civil, la incorporación de de la sociedad civil, hacer responsable a la sociedad civil de los beneficios que ella misma y su actividad puede ir creando. De hecho, Bandera Azul es un programa que tiene un origen un poco extranjero, pero que el concepto ya tropicalizado a nivel de Costa Rica está muy claro en cuanto que lo que busca es incorporación, un llamado a la colectividad, un llamado a las comunidades para que se incorporen dentro del concepto de sostenibilidad. Ojo con eso, porque en realidad ese es el objetivo clave de Bandera Azul, ¿verdad? A pesar de que se utilicen otras palabras para explicarlo, para darlo a entender, para promocionarlo, el objetivo de Bandera Azul es hacer que las comunidades se empoderen, se apropien de sus recursos naturales y los vean como suyos. Ahorita les cuento algo sobre esto de ver los recursos como suyos. Que los vean como suyos, los quieran defender, los quieran proteger, pero que a su vez esa protección y esa interacción de las comunidades se traduzca en un beneficio económico para ellos. ¿Por qué? Porque si las playas están limpias, porque si los parques están limpios, porque si las calles lucen bien y no tienen esos desórdenes y ese montón de porquería que a veces la cultura nuestra, la cultura del olvido, lanza a las calles, ¿verdad? El problema de la basura ya no es mío, ya lo saqué de la puerta de mi casa, ahora es un problema de otros. No, 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 no. Lo que busca Bandera Azul es apropiese de su comunidad, de sus recursos naturales, y dése cuenta que una actuación colectiva siempre beneficia a la colectividad. Bueno, el tema con esto de ver los recursos naturales como propios tiene un sentido y un drama que aquí no se evidencia, porque yo se los comento solamente así muy brevemente para efectos referenciales. Y es lo que se conoce en el mundo del derecho público como la tragedia de los comunes. ¿Qué significa la tragedia de los comunes? En la práctica, la tragedia de los comunes se expresa en una frase muy sencilla. Como hay bienes que pertenecen a la colectividad total, a la población mundial total, y no son bienes que pertenezcan a una sola persona, entonces, como son bienes en común, ahí van, que se cuiden solos. ¿Por qué? Porque yo no voy a invertir en algo que no es mío. Vean el sentimiento egoísta que está expresado en esa opinión. Yo no voy a proteger lo que no es mío. Yo no voy a salir a pelear por aguas internacionales cuando las aguas internacionales no son mías. Yo no voy a defender mis recursos naturales transfronterizos porque ya son de otro país. No voy a proteger el aire porque es un bien común de toda la colectividad mundial. Entonces, ¿qué me importa el aire? No, no. Asumir un poco la filosofía de Bandera Azul y otros programas similares significa darnos cuenta que tenemos que ser conscientes de poder racionalizar nuestro comportamiento respecto a la naturaleza y a los recursos naturales que están ahí, cerquita, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, el río que pasa por el pueblo, y hay muchos pueblos que están rodeados por 1, 2, 3 ríos. El río que pasa por la comunidad, el botadero de basura local, donde aquel montón de sopilotes todos los días están merodeando, y las ratas y los malos olores. En fin, hay un montón de cosas que tienen que ver con todo lo que es el manejo que las poblaciones pueden hacer de su naturaleza, de sus recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que se va buscando con programas como Bandera Azul? Generar esa conciencia, propiciar el que haya un empoderamiento en las comunidades y que a través de estos programas participen, se incorporen a lo que es la verdadera, diría yo, administración de los recursos naturales
que cada comunidad pueda tener, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante para Bandera Azul la creación de comités locales, ¿verdad? Porque en la creación del comité local y que haya un presidente o presidenta, que haya miembros integrantes, que haya fiscal o fiscala, es importante porque eso es como se da cuenta de si hay o no verdadera participación de las comunidades. Y vieran que, por lo menos a nivel personal, lo que yo he investigado siempre sobre Bandera Azul es muy positivo, porque al final de cuentas, pues la gente se siente verdaderamente tomada en cuenta, en consideración. Y hay personas que en todos los pueblos las hay. Hay una persona, hay un señor o una señora que le gusta participar y meterse en eso y ser líder, y que se le reconozca como tal. Bueno, pues hay un reconocimiento y pequeños galardones que pueden crearse para reconocer esta participación de personas claves en la comunidad, como que se refiere a la consecución de objetivos como la bandera azul. Hay otros, por ejemplo, Primo Boyacá, y hay otros por ahí que andan dando vueltas. Hay un tema ahí, luego que sigue, después de bandera azul. Bueno, no, antes de cerrar bandera azul, para que no se diga que no se mencionaron, y tenganlos presentes. Por lo menos a nivel de texto, este texto del curso se cita como ámbitos en los que se puede otorgar bandera azul: las playas, las comunidades costeras, los centros educativos, los espacios naturales protegidos, las acciones para enfrentar el cambio climático, las microcuencas, las comunidades de clima neutral. Hoy en día, además de eso, habría que decir salud comunitaria, hogares sostenibles, eventos especiales, agropecuarios, municipalidades, eclesial ecológica, ecodiplomática, construcción sostenible, bienestar animal, movilidad sostenible, y uno que queda ahí dando vueltas, que es promoción de la higiene y que ha adquirido alguna relevancia a raíz de esto de la pandemia. Entonces, vean cómo se ha diversificado el esquema de ámbitos en los que puede aplicar bandera azul. Y en todos ellos, ¿qué es lo que se va buscando? Pues el kit de la participación e integración de la comunidad en una sola voluntad, que es para que haya protección de la naturaleza y que eso a su vez se traduzca en un beneficio directo, porque si la comunidad se promueve como una comunidad bandera azul, digamos con gastronomía propia de la zona o con actividades turísticas de turismo rural comunitario como las cabalgatas, el senderismo en fincas particulares, la pesca local, la pesca de truchas, en fin, hay tantas cosas, el caballismo, ¿verdad? Muchísimas cosas que tienen que ver con todo lo que es a nivel local se puede realizar. Bueno, entonces esas comunidades pueden promoverse como tal y desde luego que el ICT les da un apoyo, un apoyo. No sé si han visto, pero hay campañas que hoy en día es Costa Rica esencial, y en algunos casos el ICT, cuando ya la empresa realmente ha logrado el reconocimiento, pues se le permite utilizar el cliché de Costa Rica esencial, ¿verdad? Que es algo importantísimo porque ya es una señal directa de que efectivamente la actividad es sostenible, se realiza con responsabilidad y hay un respaldo del Estado. Bien. Regulaciones sobre el turismo de aventura, en página 164, que es un tema que yo no sé qué en realidad, porque si estamos hablando de sostenibilidad, no sé qué hace esto aquí. Los autores lo metieron aquí y es un tema de ellos, porque lo demás son 4 aportes muy concretos, criterios técnicos que no tienen que ver con lo que opinan los autores. Pero aquí tenemos un tema del que yo rescato lo siguiente. Se concibe como turismo de aventura aquellas actividades recreativas que involucren un nivel de habilidades físico-deportivas con riesgo identificado y en contacto directo con la naturaleza. Y ese es el concepto del turismo de aventura. Se los recomiendo que lo tengan presente por cualquier cosa a nivel de examen. Y las actividades que se desarrollen dentro de este concepto, ¿verdad? Canopy Tour, Skywalker, Bungee Jumping, balsas en ríos, buceo, descenso con cuerdas, escalamiento, ciclismo en montaña, navegación, actividad hípica y caminatas.
caminatas y senderismo, ¿verdad? Entonces, hay mucho que tiene que ver con todo lo que es esto de poner en juego las habilidades personales de cada quien, y ese concepto de turismo de aventura que es el que está ahí presente. Finalmente tenemos aquí un tema que es el tema eh, ley de turismo rural comunitario, y el aporte lo hace en esta ocasión don Hernán Ramírez, presidente de la Canatura, de Canturural, de de la Cámara Nacional de Turismo, de Empresarios de Turismo Rural Comunitario. A partir de página 165, y se empiezan a señalar, para empezar, que el turismo rural comunitario es una iniciativa que se pone en una legislación. La ley es la 8724 del 17 de julio del año 2009. Y de acuerdo a esta ley, pues lo que se va buscando es, ahorita leemos también lo clave, porque de eso se trata esta tutoría, de ponernos en contacto con elementos claves del texto. Se va buscando que haya una, ya no solo a nivel local, sino también a nivel de familias, a nivel familiar, a través de esquemas de cooperación, de cooperativismos y de asociaciones de vecinos, la posibilidad de realizar actividades de turismo rural comunitario de manera sostenible, y que eso ayude y aporte no solamente a esquemas de organización social, es decir, crear formas en las que la sociedad local se organiza, sino también que haya efectos económicos directos, como por ejemplo beneficios derivados de lo que es la práctica de la venta de servicios, o la puesta en conocimiento, o la entrega de algún tipo de producto o bien artesanal, ¿verdad? Los handcrafts, que son las manualidades con las que los turistas identifican ciertos sectores o ciertas actividades. Bueno, pues todo esto es muy bonito, y la idea es que haya esta incorporación de las comunidades y de las familias, más que todo. La economía familiar es lo que propicia la ley de turismo rural comunitario, que sean actividades desarrolladas y gestadas por grupos familiares o por grupos de familias que integren cooperativas, que integren asociaciones y que permitan la participación de la sociedad dentro de estas organizaciones o niveles de organización social, porque en un país como el nuestro cuesta mucho organizar a la gente, ¿verdad? Que la gente participe. Hay una apatía a involucrarse, a ser parte de, a pesar de que cuando vienen los beneficios todo el mundo los quiere tener. Bueno, pues lo que se busca con la ley de turismo rural comunitario es que esa actitud, esa actividad permita efectivamente crear efectos expansivos de la economía y ellos se benefician. Entonces, son actividades que se desarrollan dentro de este esquema: el alojamiento, las agencias de viajes, las actividades temáticas, los servicios de alimentos y bebidas, eh, como principales. Hay un concepto que está ahí en la página 166, en el párrafo quinto, que dice que la verdadera importancia de esta ley se encuentra en que las acciones que se desarrollen deben responder favorablemente y con voluntad a los objetivos de protección del ambiente, crear oportunidades y divulgación de cultura. En estos esfuerzos obtener la satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo como por encontrarse con el ambiente mismo. Vean que 4 objetivos más puntuales y concretos. Entonces, estamos hablando de un marco legislativo y un marco legal bien concreto, bien interesante, que lo que va buscando son objetivos muy concretos, donde se va a permitir que la gente, si lo sigue, si se adapta, en las comunidades, las familias y las organizaciones de base social local, como cooperativas y asociaciones, puedan perfectamente participar de su desarrollo sostenible y no tengan que estar esperando que el Estado siempre les dé, deme, no. Nosotros, comunidades, somos personas productivas, somos capaces de generar organización y somos capaces de gestar los resultados económicos favorables de esa gestión, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante es cuando se combina, por ejemplo, una comunidad que cuenta con bandera azul
y que a su vez tenga prácticas de turismo rural y comunitario, ¿verdad? Vean qué interesante, porque entonces hay un nexo lógico, ideológico también, elemental, en la medida en que es una comunidad que se ha planteado la sostenibilidad como una meta y que permite una actividad económica importante para las familias o personas que la integran, y que eso a su vez se traduce en bienestar, en beneficio económico. Porque nadie que tenga su empresita consolidada en este momento puede decir que le ha ido mal, por lo menos a nivel del turismo rural comunitario, ¿verdad? Pareciera que ha sido una respuesta, y de hecho conozco muchísimas iniciativas que han surgido en eso, ¿verdad? Como cosas como desde los productos gastronómicos, venta, distribución, a raíz de o entregas a domicilio de productos gastronómicos, a raíz del problema de la pandemia, ¿verdad? Cuando se dio todo esto de los aforos, cuando se dio la restricción vehicular, cuando se ha dado algún tipo de actividad o de acciones que contrarrestan las actividades productivas, como los cierres, ¿verdad? Los cierres programados que hay que traer el Ministerio de Salud y la municipalidad. En fin, tenemos una ley clara, concreta, y dice, página 167, el principal objetivo de la ley es el fomento de las actividades turísticas de tipo rural comunitario a través del impulso de empresas de base familiar y comunitaria agrupadas en asociaciones y cooperativas de autogestión. Excelente. Ahí que está dado el término que se le quería dar a la ley y el enfoque que tuvo finalmente. Luego, ¿cuáles pueden ser beneficios que vienen acompañando el régimen de incentivos que trae consigo esta ley del turismo rural comunitario? La exoneración de tributos y sobretasas para la adquisición de ciertos equipos, como los motores fuera de borda, cuando quien lo requiera se ubique en una zona geográfica aledaña en los ríos navegables, lagos, canales navegables o zonas costeras, así como el pago de los impuestos respectivos para inscribir esos equipos. Luego también hay una exoneración del pago de tributos y sobretasas que se aplica a la importación o compra local de vehículos de tipo doble tracción o microbuses con capacidad de 8 o 12 pasajeros. La idea es que estos, si se compran, si se adquieren, permitan el traslado de turistas dentro y fuera de la zona, ¿verdad? Luego la exoneración de pago de tributos y sobretasas que se aplica a la importación o compra local de tecnologías alternativas para el tratamiento de aguas residuales y sus componentes. Entonces vemos que de alguna manera la ley de turismo rural comunitario viene a ser una fuerza que impulsa el desarrollo y el desarrollo sostenible desde la base misma de la organización comunal, que tomando como base a las familias, a los grupos de familias, diciéndoles organicémonos, organícense en sociedad, en asociaciones, en cooperativas de autogestión. Organicémonos y démonos cuenta que también el desarrollo sostenible puede traer consigo beneficios económicos interesantes. En fin, con este comentario, yo cierro mi exposición sobre el tema número 4, que es turismo sostenible. Queda por ver antes del examen el tema número 5, que es otras regulaciones en materia turística. Pues, no sé si usted, don Eddie, tiene alguna consulta como único y final participante de la tutoría. No sé si usted tiene alguna consulta, y si no, pues, lo invito a hacerla. Muy amable, profesor, muchas gracias. Más bien disculpe que me salí tarde del trabajo y me logué un poco tarde, pero no, ha estado muy interesante, muy clara la tutoría. Le agradezco mucho, por ahora no tengo ninguna pregunta. Perfecto, don Eddie, muchísimas gracias por contestar. Pues bien, para los efectos de lo que pueda suceder con el video, es decir, si ustedes lo quieren consultar, si lo quieren ver, etcétera, pues ahí va a estar disponible, la tutoría se graba, y de cuenta mía, pues desearle pues el agradecimiento a don Eddie por participar, a las personas que no participaron, pues también hubieran sido bienvenidas, darnos la oportunidad de volvernos a encontrar
si es que ello ocurre o fuere posible, la última tutoría. Y de cuenta mía, pues por ahora nada más. Buenas noches y muchísimas gracias. Estamos en Pasa contacto. buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches.